Ataque a Kiev. Ataque a Kiev. Esta madrugada Rusia recomenzó los ataques aéreos masivos contra Ucrania con un devastador ataque contra la ciudad de Kiev. El ataque efectuado durante toda la noche representó el segundo mayor ataque aéreo de Rusia hasta el momento, con 629 drones y misiles. Una vez más, 629 drones y misiles, apenas detrás del máximo de 728 drones y misiles registrado apenas semanas atrás. Entre los afectados por la onda expansiva de los ataques aparecen la sede de la misión diplomática europea y el British Council, el Consejo Británico. Los líderes europeos furiosos vaticinaron una represalia demoledora como consecuencia de estos ataques, pero solo pudieron presentar un nuevo paquete de sanciones económicas contra Rusia. Mientras tanto, los rusos perseveran en su ofensiva de verano con ataques aéreos y avances territoriales cotidianos. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 266 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo, totalmente en directo desde Berlín. Muchas gracias por acompañarnos como siempre, y por favor recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. En esta transmisión vamos a establecer el foco en los ataques masivos de Rusia registrados esta madrugada, como así también otras cuestiones las cuales presentaremos sobre el final, pero el foco va a aparecer ahí, en los ataques de la pasada madrugada, los ataques registrados en la noche de ayer en Kiev, fundamentalmente en el marco de la ofensiva rusa de verano. Recuerden esto, aquí lo presentamos con lujo de detalles cuando comenzó. La ofensiva de verano rusa presenta tres características. En primer lugar, representa una ofensiva híbrida. ¿Por qué? Porque concatena dos dimensiones de ataque, dos vectores de ataque. El vector aéreo masivo con drones y misiles y el vector territorial con avances terrestres cotidianos. De ahí lo de ofensiva híbrida. En segundo lugar, la ofensiva rusa de verano representa una ofensiva secreta, no porque aparezca de la noche a la mañana, sino por sus características. Recuerden la contraofensiva, la fallida contraofensiva ucraniana, con incluso un anticipo, un video como anticipo, un trailer, generaron con el anuncio previo a la ofensiva. Acá no, acá los rusos sin aviso de nada comenzaron con ataques terrestres masivos, machacando y machacando en distintos lugares sin la mención de la palabra ofensiva de verano, y a la vez también comenzaron con ataques masivos por el aire en distintos lugares de Ucrania sin una sistematicidad en cuanto a la periodicidad de los ataques. Durante una semana machacan y machacan, de repente el nivel de los ataques desciende, aparentemente esta ofensiva parece terminada, cuando, una vez más, como el día de hoy, recomienzan y acometen nuevamente con todo. Probablemente en los próximos días vamos a presenciar más ataques aéreos masivos como el de hoy. Tercera característica de esta ofensiva de verano, quien quiera un análisis en detalle de las características de esta ofensiva, la presentamos cuando comenzó más o menos un mes atrás. Tercera característica, el foco.
¿sí? Esta representa una ofensiva focalizada, ¿sí? Tanto en lo terrestre como en lo aéreo. En el pasado, cuando los rusos comenzaban un ataque aéreo sobre Ucrania, acometían objetivos a lo largo de todo el territorio ucraniano, en muchísimos lugares. Ya no. Ahora, con el objetivo de generar la saturación de los defensas, cuando determinan acometer un objetivo, machacan con todo en ese lugar. Esta noche, Kiev. ¿Sí? Semanas atrás, otras ciudades, a veces 2, 3, pero siempre en el mismo área, y toda la carne al asador puesta ahí, en esa región. Bueno, estas las características de esta ofensiva de verano, y este ataque masivo, una vez más, aparece en ese marco, aparece en el marco de la ofensiva de verano. Algunos números durante toda la noche fueron realizados, según los propios ucranianos, así que esto reconocido por los propios ucranianos, fueron realizados 629 ataques con drones y misiles, en concreto 598 drones y 31 misiles. Esto muy cerca de los 728 drones y misiles de hace unas semanas. Según los ucranianos, la intercepción presentó una tasa del 95%. De fondo las risas, ¡juá, juá, juá, juá! Risas pregrabadas, ¿verdad? Porque considerando las imágenes registradas, evidentemente la tasa de intercepción más que del 95% presentó un valor más cercano al 5%. Tal vez, en concreto, este es el segundo ataque, el segundo mayor ataque, y comenzamos ya mismo a presentar más detalles de todo esto con la ayuda del mapa por aquí. Aquí Ucrania, aquí mayormente el foco de los ataques en la ciudad de Kiev, principalmente, una vez más, el foco en la ciudad de Kiev, aunque sí algunos ataques puntuales en otros lugares, como por ejemplo en Staro-Konstantinov, no marcado aquí en el mapa. Staro-Konstantinov o Staro-Konstantinov, según en ruso o en ucraniano. Aquí está la ciudad sede de los F-16, la ciudad con el aeródromo en el cual básicamente realizan sus operaciones los F-16 cedidos a Ucrania, como ustedes recordarán, utilizados exclusivamente para funciones defensivas. Los quieren lo más lejos posible del frente por temor a los derribos. Aún así ya contabilizaron por lo menos 4 o 5 derribos. Nuevamente el foco de los ataques en Kiev, alguno por aquí, perdón, por aquí, por Staro-Konstantinov. En esta zona de aquí, un ataque importante en Kasatín, esto en un nodo ferroviario. Vamos a presentar todo esto con detalles. Y finalmente, algunos ataques específicos también en Pokrovsk, lógicamente, en Kramatorsk, en Sloviansk, en el Donbass, en la zona de batalla. Pero la mayor cantidad de fuego ruso en Kiev y sus alrededores. Por aquí, atención al mapa interesantísimo sobre el recorrido, sobre la ruta de los ataques. Atención, lo presentamos a continuación. Aquí, efectivamente, a la vista, en amarillo los drones geranios, ¿sí? Por cierto, primer ataque con drones geranios 3. Tercera generación de los geranios. Recuerden, la primera muy parecida a los drones Shahed iraníes, muy pero muy parecidos, mejorados un poquito, pero básicamente lo mismo. El Geranio 2 ya con muchas, pero muchas mejoras, aunque aún con un motor a hélice
convencional, aunque es cierto con una cabeza explosiva del doble del tamaño de los Shahed iraníes, capacidades disuasorias, capacidades furtivas, aumento de la velocidad, incluso hasta el color distinto. Bueno, varias modificaciones, pero dentro del mismo concepto, hasta la creación de los Geranios 3, tercera generación, acá ya una cosa completamente distinta con un motor a turbina, motor a chorro, ¿sí? Por ende, algo novedoso y utilizado por primera vez en este ataque, por lo menos en este ataque por primera vez imágenes de los restos de uno de estos geranios después de acometer su objetivo. Estos presentan una velocidad muchísimo mayor, naturalmente, ¿sí? No los 200, 300 kilómetros por hora de los geranios 1 y 2, sino más de 600 kilómetros por hora por la turbina, ¿verdad? Por la motorización a chorro. Bien, en amarillo aquí los drones, atención a la multiplicidad de lugares de lanzamiento a lo largo de prácticamente toda la frontera rusa toda la frontera ucraniana con Rusia, 598 drones. En rojo aquí los misiles de crucero utilizados mayormente, en este caso los misiles KH-101 o X-101, según la transliteración del ruso al español. Estos misiles baratos, rendidores de crucero, subsónicos, masivos. De estos 20, este es un misil muy poco promocionado, de alguna manera, por lo sencillito, lo masivo, lo regular, pero tremendamente efectivo, porque Rusia los genera masivamente, presentan tasas de intercepción muy bajas y a pesar de lo baratos, lo sencillos y lo masivos, a veces incluso generan señuelos en su recorrida, realizan un vuelo rasante bajo a elevada velocidad, subsónica sí, pero elevada velocidad, con señuelos, con maniobras disuasorias y como las cosas de los rusos, nada, súper complicado, súper caro, bueno, bonito, barato, efectivo y ¡pum! Explosión. Y uno tras otro, machacar, machacar y machacar. Un gran misil, el X-101. En azul aquí, en el mapa, los misiles balísticos, tanto convencionales, entre comillas, como hipersónicos. 9 Iskander, y vamos a presentar ahora los objetivos de los Iskander, y 2 Kinzhales. 2 Kinzhales. Comencemos a presentar los lugares y los objetivos alcanzados por Rusia, muy, pero muy interesantes, dentro de la ciudad de Kiev. A lo largo de la noche proliferaban las imágenes, comenzaron a aparecer imágenes, proliferaban los videos, pero nadie podía determinar efectivamente qué objetivos aparecían ardiendo, dónde habían verdaderamente realizado el impacto los misiles y los drones, por sobre todas las cosas, ucranianos, rusos en Ucrania, perdón, los drones rusos en Ucrania, hasta que a partir de la mañana efectivamente comenzaron a aparecer bueno, por aquí, estos algunos edificios en las afueras, nada aquí súper relevante, solo una muestra del grado de daños. Los daños en distintos lugares de Kiev. Aquí, por ejemplo, una cortina de humo enorme, ¿sí? Como producto de un ataque evidentemente muy fuerte.
Bueno, aquí evidentemente el ataque a un objetivo militar o eventualmente algún desvío o algún misil interceptor desviado. Este otro video también espectacular con los impactos en el norte de Kiev y más al sur, quizás, bueno, por aquí otro también. Sobre este ataque vamos a presentar varios videos por fuera de esto. Este es un ataque registrado en las primeras horas de la mañana. Atención a esta imagen verdaderamente espectacular. Y ya presentamos la información recabada al respecto. Este es el ataque, atención, tremendo. Y acá ningún dron, acá nada de drones, acá un primer impacto por un misil. No pudimos determinar si un Iskander o un Kinzhal, y acá un segundo impacto. Yo con la sensación de que acá dos Kinzhales, dos Kinzhalazos, porque el segundo impacto ni siquiera visible, ¿sí? En el caso del segundo impacto, bueno, por ahí otro ataque más. En el segundo caso, ni siquiera visible el misil en cámara lenta. En el primer impacto, sí, en un solo cuadro. Yo voy revisando esto cuadro por cuadro. ¡Ay! Es el momento del impacto. ¿Podré? Si me ayuda la plataforma. Bueno, pasado ahí. En un momento visible desde el centro de la parte superior central hacia la parte intermedia a la derecha de la pantalla, ahí visible el descenso apenas en un cuadro tomado. Para mí esto es un Kinzhal por la velocidad, y pocos segundos después otro más. Con lo cual, acá evidentemente hay otro. Los rusos acá determinaron la destrucción de un blanco estratégico, un blanco muy importante, porque de lo contrario, hay por ahí otra explosión a la izquierda, pero bueno, en otro lugar. Acá los rusos realizaron un ataque con 2 misiles hipersónicos de alta tecnología contra el mismo lugar. Acá algo importantísimo. Estas las imágenes al día siguiente de este lugar completamente destruido, ¿sí? ¿Cuál efectivamente el objetivo de este ataque? Nada más y nada menos que la fábrica o la empresa Ukr-Spec Systems, dedicada a la fabricación de componentes para drones, principalmente para el dron ucraniano conocido como Shark, tiburón. Aquí el centro de esta empresa, el nombre así, Ukr-Spec Systems, como UKR de Ucrania, specs como especificaciones en inglés, Systems, todo junto. ¿Por qué lo habrán llamado así con ese nombre? Un trabalenguas realmente. Ukr-Spec Systems. El objetivo importantísimo de del ataque y aquí, en el video mostrado recién, imágenes del frente de esta empresa completamente destruida. Empresa, una vez más, fabricante de drones. Pero no solo esto, sino que además los rusos, esto más o menos en esta zona sur de la ciudad de Kiev, machacaron muy fuertemente también en el sur, aquí, en otra fábrica militar. En este caso, lamentablemente, bueno, en realidad sí he visto por ahí un video, pero en blanco y negro, no muy bueno. La fábrica militar
de drones Bayraktar, fábrica de drones Bayraktar turcos, ¿sí? De una empresa turca produciendo drones Bayraktar en Ucrania, tanto para Ucrania como también incluso para Azerbaiyán, con un pedido grande hecho hace no mucho tiempo de estos drones. Aquí, en esta fábrica de drones Bayraktar, los rusos realizaron 4 ataques en los últimos 6 meses. Este último representó el 4º ataque, ¿sí? Realizaron 4 ataques en los últimos 6 meses, en este último caso, con varios impactos también. Esto en el sur. Por ahí también la destrucción en Kiev de la planta Kiev Radio, una planta dedicada a la fabricación de esto por aquí no, esta de aquí si no recuerdo mal, una planta dedicada a la fabricación de componentes para radares. Podemos presentar aquí otro video más de las consecuencias de uno de los impactos, una cortina de humo enorme, propia de la destrucción de una fábrica armamentística. Sin música, así que no. Por aquí, del mismo lugar, más imágenes. Planta Kiev Radio dedicada a la fabricación de componentes de radares. Ahí 9 geranios y 2 Iskander, otro ataque fuerte también en este caso. Y por último, no por último, todavía más ataques, por cierto, la planta Artem en Kiev con 6 geranios y 3 misiles de crucero KH-101, una planta dedicada a la fabricación de componentes para armas, tanto municiones para la aviación, como otros productos para vehículos blindados y demás, también destruida por completo. Ataques y más ataques. Por aquí, en mi larga lista, alguna información adicional, como por ejemplo, algo muy interesante, el ataque al nodo ferroviario en Kasatín. Esto bastante llamativo, porque en esta ofensiva de verano, los rusos determinaron la expansión del rango de objetivos desde los objetivos estrictamente militares, como en el pasado, hacia los objetivos militares e industriales con relación a lo militar, ¿sí? No solamente los objetivos militares, sino también comenzaron en esta ofensiva veraniera los ataques contra objetivos de la industria militar. Entonces, no solamente los objetivos militares, sino también objetivos industriales ligados a el sector armamentístico. Hasta ahora yo no recuerdo muchos ataques a nodos ferroviarios, pero claro, y lo podemos presentar en el mapa, estos nodos determinan la capacidad de transporte no solamente de tropas, sino por sobre todas las cosas de armamentos. Y por eso aquí, en el sur, en Kasatín, aquí, según los ucranianos, Kosiatín, en este importantísimo nodo ferroviario, atención aquí, hasta ahí. Aquí la conexión de prácticamente el este, el oeste y el sur de los ferrocarriles ucranianos. Aquí los rusos realizaron un ataque destruyendo por completo este nodo ferroviario, casi sin defensas, porque hasta ahora los rusos, por alguna razón, no acometían estos objetivos. Atención aquí a la densidad de las vías férreas. Tremendo. ¿Cuántas por acá? La pelota. Con por lo menos 15 o 20 solamente de este lado, más otras para aquí, hacia el oeste, aquí hacia el este, ¿sí? Oeste,
básicamente hacia Polonia y Rumania los centros de abastecimiento de armas occidentales, además de también el transporte de tropas, pero por sobre todas las cosas aquí el objetivo es la destrucción de las vías de transporte de los armamentos occidentales, esto hacia Kiev y desde ahí naturalmente hacia el frente de batalla y esto hacia el sur. Esto hacia el sur, a toda la zona sur, hacia, lógicamente, Gerson, Zaporizhia y demás, incluso aquí también con un nodo un poco ampliado en esta zona por aquí otra línea. Bueno, importantísimo esto. En Kasatin, 20 drones utilizados en este caso sin defensa, porque hasta ahora, una vez más, los rusos no realizaban ataques de este tipo. Esto representa algo nuevo. ¿Por qué no comenzaron antes los ataques rusos contra los nodos ferroviarios? Bueno, eso solo lo puede responder Putin y evidentemente la razón presenta causas políticas relativas a generar el menor impacto posible en la infraestructura de doble uso, en la infraestructura utilizada también civilmente por civiles, lógicamente. Un nodo ferroviario no solamente genera el transporte de armas y soldados, sino también de personas. Si del otro lado aparecieran, en lugar de los rusos, los estadounidenses o los israelíes, bueno, estos nodos ferroviarios ya habrían desaparecido al segundo día de guerra. Por decisión política de Rusia, recién ahora realizan un ataque de estas características. Una vez más, esto representa una novedad, esto representa algo completamente nuevo y por eso la falta de defensas ucranianas. Por eso pudieron machacar este lugar con 20 drones geranios, siempre lo más interceptable, lo más sencillamente interceptable, los drones. De ahí la masividad necesaria de los ataques de drones para generar la saturación. De lo contrario, presentan una tasa de intercepción alta los drones. Bueno, pudieron realizar 20 impactos sin problemas porque esto aparecía indefendido, sin defensa. Por otro lado, un ataque más, 7 geranios en Kharkov, en la planta de aquí. Cosacha Lopan. No. El video por esta zona, si no recuerdo mal, para mí es el video o este de aquí. Bueno, puede que este de aquí. En la zona de Kharkov, una planta de gas conocida como Naftogaz, 7 geranios contra ese objetivo. No puedo determinar si aparece el video o no, quizás uno de esos. Y finalmente en Petropavlovka, los rusos acometieron el comando de la brigada mecanizada número 59, con múltiples víctimas militares y naturalmente con la destrucción de armamento pesado también. 9 geranios en este caso. 19 muertos civiles, esto naturalmente debemos referenciarlo también, debemos presentarlo también, entre ellos 4 niños, según los ucranianos. Todos estos muertos naturalmente lamentables, muy probablemente como resultado de los misiles interceptores perdidos, ¿sí? Perdidos, los cuales no realizan la intercepción, descienden y generan, destrucción o eventualmente algún ataque desviado de su objetivo. Esta guerra, los rusos en esta guerra no acometen objetivos civiles deliberadamente, de ahí que la relación entre víctimas militares y entre bajas militares y bajas civiles presente una tasa muy reducida, de las más reducidas registradas hasta ahora en la historia de la guerra moderna, según las diferentes fuentes, distintas, desde 600.000 militares ucranianos muertos hasta 1.700.000.
es el rango de cifras en juego. Para mí, mi suposición, aparece para mí la cifra de muertos aparece más o menos en el medio, alrededor de 1.200.000 soldados ucranianos muertos, con una cantidad de civiles muertos por encima de los 10.000 civiles muertos, una tasa muy pequeña. No vamos a realizar una comparación entre las tasas, entre la relación entre militares y civiles muertos en Gaza, ¿no? Con un objetivo ahí sí deliberado de ataque a la población civil, o por ejemplo en Irak, con 1 millón de muertos y muertos militares, muchísimas bajas militares muy inferiores, pero muy inferiores a eso, por ende con una tasa altísima de bajas civiles. Esta guerra no está caracterizada por el ataque premeditado a civiles, incluso si alguien quiere por ahí, alguien corriéndome por derecha, incluso los ucranianos, si bien realizan provocaciones eventuales con ataques contra civiles, y en los últimos tiempos mucho más debido a la desesperación frente a la evidencia del avance ruso y de la victoria rusa, irreversible, irrefrenable, tarde o temprano, en términos generales tampoco realizaron ataques masivos contra civiles. Por eso, en la relación entre bajas totales militares rusas y bajas civiles rusas, también presentan una relación relativamente baja. Una vez más, no estoy rechazando que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad, provocaciones o ataques contra civiles. Pero en el grueso de las operaciones militares, los rusos seguro, e incluso los ucranianos a lo largo de estos más de 3 años de guerra, están realizando una guerra convencional contra objetivos militares. Y en una guerra convencional, los objetivos civiles en realidad carecen de sentido, no responden a la lógica militar. Un misil de millones de dólares o incluso un dron para generar la muerte de 2 ancianos en su residencia carece de sentido. Por eso, lamentables estos muertos, 19 muertos civiles, 4 niños, como siempre, nuestro pésame a los familiares, pero una vez más recordamos que no estamos presenciando en esta guerra una guerra con el objetivo directo de los civiles, ni mucho menos, y en el caso de Rusia, muchísimo menos aún. A propósito de objetivos, en este caso de civiles poco, entre los afectados, aparecieron la sede de la misión diplomática de la Unión Europea, no afectada por un ataque directo, sino por la onda expansiva de uno de los múltiples ataques, una vez más 629, y el British Council. Bueno, mamita, furiosos, furibundos los europeos y los británicos, y aquí Ursula von der Leyen, regurgitando bilis aquí el día de hoy, ella muy enojada, vociferando venganza y regurgitando maldad, realizó declaraciones públicas. Atención. Good morning. I'm outraged by the attack on Kyiv, also hit. Buenos días. Estoy furiosa, outraged, furiosa, furibunda por los ataques contra Kiev, Our EU offices, destruyendo o dañando nuestras oficinas de la Unión Europea. This was the deadliest drone and missile attack on the capital since July. Este fue el ataque más mortífero contra la capital de Ucrania, Kiev, desde julio. En julio, el récord de ataques con 728, lo que recordábamos recién.
And as you can see behind me on the screen, Y como pueden ver detrás mío, y aquí las imágenes de estas oficinas, it was an attack also on our delegation. I just spoke with our deputy ambassador. esto fue un ataque contra nuestra delegación. Recién hablé con nuestro embajador. And I'm relieved that none of our staff were harmed. Y estoy relieved. Bueno, me siento afortunada de que ninguno de nuestros miembros, de que ninguno de los miembros de la oficina europea haya sido lastimado o herido. Last night's attack struck in close proximity of the diplomatic mission, the representation of our. El ataque de la noche pasada en las cercanías de nuestra representación en Kiev. Evidentemente, este es un ataque en las cercanías, por eso el techo de estas oficinas roto, el cielo raso más bien, no el techo, el cielo raso. Si es un ataque directo contra esta oficina, más que una foto aparecería un agujero, ¿sí? Es un ataque contra un objetivo cercano y la onda expansiva generó esto. Aquí la propia von der Leyen reconociéndolo. Union, 2 missiles hit in a distance of 50 meters of the. Bueno, interesante. 2 misiles golpearon en las cercanías a una distancia de 50 metros, pero el edificio mostrado de estos 2 ataques con quinzales, ¿no? de los videos de antes, contra esta fábrica de drones. Qué sospechoso, ¿no? La oficina de la sede diplomática de la Unión Europea a 50 metros de una fábrica de drones de alta tecnología, productora de los drones Shark. Los drones tiburón, esa es la palabra Shark en inglés. Qué sospechoso, ¿no? Más aún considerando que la diplomacia europea no solo... no desde la llegada de Kaja Kallas a la jefatura de la diplomacia europea, antes con el impresentable del jardinero Borrell, también ya de diplomacia nada, abandonaron la diplomacia hace tiempo, participan activamente en la promoción de la guerra. Qué sospechoso que tan cerca, ¿no? Bueno. Delegation within 20 seconds, and this is another grim reminder of what is at stake. Los ataques fueron realizados con una diferencia de 20 segundos, lo presenciamos efectivamente en los videos, y esto es un recordatorio de lo que está aquí en juego. It shows that the Kremlin will stop at nothing to terrorize Ukraine. Muestra que Rusia no va a frenar ante nada en su objetivo de aterrorizar a Ucrania. Blindly killing civilians, men. Matando a civiles y niños. Atención, porque acá seguro que en 2 minutos la amenaza de que después de esto, próximo objetivo, Europa. Ya no visto todo esto, lo vaticino. Women and children, and even targeting the European Union. This is why we are keeping maximum pressure on Russia. Por esta razón estamos manteniendo la máxima presión sobre Rusia. That means tightening our sanctions regime. Y esto significa endurecer nuestro sistema de sanciones. We will come forward soon with our 19th package of hard-biting sanctions. Y pronto habremos aprobado nuestro 19º paquete de hard-biting sanctions. Sanciones hard-biting, mordiendo fuerte. ¿Cuál es la traducción de hard-biting? Sanciones, dolorosas, ¿sí? And in parallel, we are advancing the work on the Russian frozen assets to contribute to Ukraine's defense. Y además avanzamos el trabajo sobre los fondos rusos congelados para contribuir a Ucrania and reconstruction. And of course, a su defensa y a su reconstrucción. Por cierto,
robando los intereses generados por esos 200.000 o 300.000 millones de dólares rusos retenidos en Bruselas. Von der Leyen quiere el robo, la apropiación, la expropiación de estos fondos, pero eso determinaría un golpe tremendo contra el sistema financiero occidental, contra el dólar, contra el euro, contra Wall Street, contra contra la confianza en el sistema financiero occidental y en el sistema de pagos. Por eso, por ahora, solo recogen los dividendos, los intereses de estos fondos. Ya generaron más de 10.000 millones de euros destinados al financiamiento de la guerra en Ucrania, hasta ahora sin la expropiación de los fondos de los capitales rusos. El día de ayer, el propio Merz, junto al primer ministro belga, en una conferencia de prensa conjunta, consultados respecto a esto, o en realidad, de alguna manera, asediados por los periodistas reclamando la decisión política de la captura, la expropiación final de estos fondos, respondieron no, no podemos, y esto además genera para Europa una carta de negociación. En realidad, ambos, tanto Merz como canciller de Alemania, la principal economía europea, y el primer ministro belga, primer ministro del país sede del organismo responsable de la incautación de estos fondos, ambos presentan muchísimo miedos, ¿no? Aparecen aterrorizados de que la incautación de esos fondos vaya a generar una crisis financiera sin precedentes en Europa e incluso en Estados Unidos. Por eso lo presentan ahora como, no, mejor el congelamiento de los fondos como carta de negociación y el uso, sí, de los intereses para el financiamiento de la guerra en Ucrania. Bueno, los más radicales como von der Leyen machacan y machacan con que quieren todos los fondos, ¿no? Quieren todo para ellos. Bueno, querrá seguramente también, ¿no?, algún vuelto, algún retorno, algún sobrante de 300.000 millones de euros, una pequeña comisión, un 1%, 3 millones de euros, un 1%, 3 millones de euros. Y esta señora experta en comisiones, ¿no? La comisionada, ¿no? No por nada ella es la presidenta de la Comisión Europea. La Comisión, sí, en todos los sentidos posibles. Strong, unwavering support to Ukraine, our neighbor, partner, friend, and our future member. Bueno, por eso con estos fondos patrocinamos a Ucrania, nuestro amigo y nuestro futuro miembro, a pesar del rechazo de varios países de la Unión Europea, la membresía de Ucrania, y a lo que connotaría la membresía, a lo que connotaría el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Un desastre para la Unión Europea. Eso determinaría el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, básicamente el ingreso de un país devastado, con la posibilidad de una nueva guerra en el futuro contra Rusia, con un nacionalismo abiertamente nazi en el gobierno. Bueno, bienvenidos a Europa. Así las palabras de von der Leyen. Tomorrow I will travel to the 7 member states that are strengthening and protecting our external borders with Russia and Belarus. I want to express the EU's... Mañana voy a viajar a los 7 países fronterizos, protegiéndonos en nuestra frontera europea con Rusia y Bielorrusia. Full solidarity with them. And share the progress we are... Y voy a expresar mi solidaridad total con todos ellos. Making and building a strong European defense industry. Y me voy a encargar de ayudar a construir una defensa europea, una industria europea de defensa fuerte y cohesionada. Especially through our joint defense instrument, SAFE.
And finally, I Bueno, a través de nuestro fondo SAFE, un programa de want defensa, to thank our brave staff in the EU delegation in Ukraine. They are doing outstanding work under extremely difficult conditions. bueno, y finalmente quiero agradecer a nuestro staff, a nuestros trabajadores de la Unión Europea en Ucrania, quienes hacen un excelente trabajo en muy difíciles condiciones. Bueno, el trabajo básicamente de la promoción de la guerra es el trabajo de la Unión Europea ahí, y cada vez más, no solo de la promoción de la guerra, sino del rol principal en la promoción de la guerra, en tanto Trump está retrocediendo, o ya retrocedió en gran medida, ya retrocedió, y quiere que ahora Europa responda por esta locura. En este mismo sentido, las palabras de el otro líder alemán en el marco de la Unión Europea, quien, por cierto, hace unos días, esto lo presentábamos ayer, lo presentábamos en la charla con Fernando, Friedrich Merz, el canciller alemán, consultado sobre su sucesión, comenzó hace poquito, pero tan desastroso su gobierno que los índices de aprobación van descendiendo día a día, y consultado sobre esto respondió en broma: ah, sí, me gustaría una mujer como canciller, como sucesora, ¿por qué no Ursula von der Leyen? Bueno, si Ursula von der Leyen comienza efectivamente el trabajo de canciller de Alemania, de sucesora de Merz, bueno, muchachos, vayan generando espacio en sus armarios, en sus muebles, ¿sí? En sus roperos, porque deberemos, como residente aquí en Alemania, quizás incluso yo también, acomodar ahí la percha con el uniforme, ¿no? El uniforme verde, acá con, ¿no? Las marquitas, el gorrito, y también cada quien comprando ya, ¿no? Maquinitas de afeitar, rasuradoras eléctricas, porque sí, ¿no? El bigotito acá en el centro, ya inevitable. Si esta señora, la candidata a la sucesión de Merz, si esta señora, la futura canciller de Alemania, bueno, Alemania protagonizará un giro hacia el fascismo más acelerado aún que el actual. Más acelerado, porque ya comenzó ese giro y presentamos aquí 1000 evidencias, incluso nuestra censura en los medios públicos, en las universidades, respecto a la represión de las voces críticas, respecto a la represión de las protestas pacíficas, como por ejemplo en contra del genocidio en Palestina, respecto a cualquier disidencia, incluso en favor simplemente de una política acorde a los intereses de Alemania o de la Unión Europea en general, de los intereses de los europeos de a pie. Comienza entonces no lo puedo acá presentar con todas las letras, pero el nazismo, ¿no? Comienza directamente con esta señora: adiós muchachos, así, para abajo, ¿sí? 1930. De vuelta a 1930. Así, sin más. Bien, Merz, me acomete la furia con esta mujer y con Merz también, y ya ni recuerdo qué estaba presentando. Iba a presentar a el otro alemán fuerte en la Unión Europea, también patrocinando este camino hacia la guerra y la destrucción. Aquí, el canciller Merz, cuando quieren precisamente esto, patrocinar la guerra, generar un clima de guerra, comienzan a recorrer instalaciones militares, así con gesto adusto, a veces incluso disfrazados de militares. Este tipo, un ex gerente de BlackRock, un empleado de BlackRock, su mayor relación con lo militar o con las armas, ni idea, quizás ahí a 20 metros de un fusil, este tipo sin un tiro hecho en su vida, pero recorre instalaciones militares con gesto adusto, patrocinando el ingreso directo de Alemania a la guerra.
Y aquí sus palabras, algo de esto presentamos ayer, no estas palabras, esto de hoy, esto de hoy, en la visita de Merz a la fragata Bayern, en alemán Baviera, en el puerto de Rostock. Hoy mismo. Algunas cositas dichas por este señor hoy en Rostock, aquí llegando en helicóptero militar. Por cierto, este helicóptero hoy visto. Recuerden que aquí no muy lejos de aquí, de mi residencia y de mi oficina de trabajo, aquí la casa de gobierno y la residencia del presidente. Entonces, con cada viaje de este señor, los helicópteros pasando por aquí arriba. Y hoy recuerdo en un momento con mi hijo en el parque viendo helicópteros militares pasando. Qué raro si Zelensky sin anuncio de visita. No, claro, este señor de camino a Rostock y por el amor de Dios visto exactamente este mismo helicóptero pasando. Así que subido ahí Merz, ¿no? Bueno, estas las curiosidades de la vida en Alemania. Las palabras de este señor, lo importante, perdón por tantas tonterías, lo importante, las palabras de este señor. Atención. Un poquito más atrás. Acá. Sie wissen alle, dass wir gestern im Bundeskabinett eine ganze Reihe von Entscheidungen getroffen haben. Ustedes saben que ayer en el Gabinete Federal tomamos una serie de medidas muy importantes, reseñadas en la charla de ayer con Fernando. Wir haben überhaupt das erste Mal seit Jahrzehnten wieder im Verteidigungsministerium getagt. Desde hace décadas no deliberábamos y no nos reuníamos en el Ministerio de Defensa. Esta fue la primera vez en décadas, qué bueno. Es war ein Tag, an dem wir eine ganze Reihe von Entscheidungen getroffen haben im Hinblick auf die zukünftige Ausstattung, aber auch die personelle Besetzung. Y tomamos un montón de medidas respecto a la provisión de armamento militar, pero también respecto a el personal de las Fuerzas Armadas. Recuerden, ayer básicamente determinaron la reintroducción del servicio militar voluntario por el momento, pero con el objetivo de su carácter obligatorio de aquí a poco. Así que la restitución del servicio militar obligatorio con el objetivo de un ejército de Fuerzas Armadas con alrededor de 500.000 efectivos. Un ejército para la guerra, medio millón de personas en las Fuerzas Armadas, no puede responder más que a otra cosa que la guerra. Esto quiere este sanguinario. Der Bundeswehr, das betrifft die Teilstreitkräfte und betrifft eben auch die Marine. Wir befinden uns jetzt im 4. Jahr eines Krieges, den wir auf dem europäischen Kontinent sehen. Nos encontramos en el 4º año de una guerra en Europa. Perdón. Den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. La guerra de agresión rusa contra Ucrania. ¿Por qué no llamará guerra de agresión israelí contra Gaza? ¿No? Ahí lo llaman, bueno, ¿cómo lo va a llamar? Es impresentable, no llama nada. Bueno. Und zwar bis in die letzten Stunden hinein. Wieder schwerste Angriffe auf die Stadt Kiew. Das erste Mal ist auch die europäische Vertretung. Y como vieron en las últimas horas en el ataque brutal contra Kiev, la representación europea fue alcanzada. In Kiew mit beschädigt worden durch die Angriffe. Die Bedrohung durch Russland ist real. Y fue dañada, por ende, la amenaza de Rusia es real. Atención a la tergiversación de los hechos en la construcción de un relato belicista, ¿no? ¿Cómo? En el marco de una guerra con Ucrania, en el marco de un ataque contra la capital de Ucrania, de un ataque ruso aéreo contra la capital de Ucrania, con 629 ataques en la noche de ayer. Eso generó daños en la oficina europea ubicada a 50 metros. Evidentemente el ataque muy preciso, porque si la oficina a 50 metros y no destruida, a pesar de los tremendos misilazos recibidos por la fábrica de drones ubicada a 50 metros, entonces la oficina completamente desaparecida. Bueno, no, solamente dañada, y presenta eso como una demostración de un ataque inminente de Rusia contra Europa o contra Alemania. Es un delirio, un delirio. En todo caso, si no quieren ataques en la sede de la diplomacia europea,
no la establezcan a 50 metros de una fábrica de drones, no la posicionen en el centro de Kiev frente a una fábrica de drones, posiciónenla en otro lugar más segura. Pero como muy probablemente participaran en actividades militares, estos supuestamente diplomáticos, por eso la establecieron ahí. Y ahora presentan esto como una demostración de los inminentes ataques rusos contra Alemania. Un delirio, un delirio. Cualquier persona con dos dedos de frente, deliberando un segundo racionalmente, y determinará inmediatamente, no, esto es una estupidez, esto es una pavada. Pero este impresentable lo presenta así, Ursula von der Leyen lo presenta así, Meloni en Italia lo presenta así, Macron lo mismo, en Francia, Starmer en Reino Unido, el propio Pedro Sánchez a veces también. Bueno, así Europa en caída, en picada y de camino a la guerra con Rusia. Así de sencillo. Un poquito más de este impresentable. Wir sehen es auch hier in der Ostsee. Ich habe mich ausführlich informieren lassen von den Soldatinnen und Soldaten auch in Rostock über die Bedrohungslage. Vemos aquí en el Ostsee, el Mar del Este, ¿no? En español. Vemos aquí en el Mar del Este la situación. Hoy me informaron los soldados sobre la situación permanente de amenazas rusas. Un segundito de monitores. Quiero la traducción de... el Ostsee, ok, el mar Báltico. Ostsee, acá muy utilizado en Alemania, el Ostsee, el mar del oeste, básicamente el Báltico, yo traduciéndolo como el mar del este, el Báltico, básicamente. Hay Rostock en el mar Báltico, de hecho un puerto alemán en el mar Báltico, efectivamente. Me hice informar por los militares. Deshalb will ich sagen, wir werden in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren alles tun. Y por eso, frente a las amenazas constantes de Rusia en esta región, quiero decir que en los próximos años vamos a hacer todo lo posible um die Freiheit, den Frieden und die territoriale Integrität des Bündnisgebietes zu schützen. Para proteger la libertad, Freiheit, ¿qué cosa más? ¿Otra vez? Des Bündnisgebietes zu schützen. Más atrás. Den Frieden und die territoriale para proteger la paz, la democracia, la libertad y la integridad territorial de Alemania. Aparentemente la integridad territorial de Alemania en peligro. De hecho, y además este discurso otra vez de la protección de la libertad, la democracia, la paz, ¿no? Mientras despachan armas para la continuidad de la guerra en Ucrania. Y este discurso permanente de la amenaza rusa y los ataques rusos. En declaraciones del día de ayer, si no recuerdo mal, una vez más machacó con esto de que los rusos ya comenzaron ataques contra Alemania a través de sabotajes, complots y demás estupideces en ningún caso probadas, sin la más mínima prueba, mientras que, por el contrario, los estadounidenses perpetraron un acto de guerra con la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 y este mameluco sobando el culo de Trump en Washington la semana pasada, ¿no? Contra los verdaderos atacantes de Alemania, este señor lambeteando las botas, pero, por el contrario, según Merz, los rusos ya perpetran atentados y complots contra Alemania. Pruebas, cero. Ninguna. Bueno, más adelante en el discurso va a machacar con la necesidad, va a comenzar con la necesidad del trabajo en alianza con nuestros aliados. No lo quiero presentar todo, pues ya me cometió una angustia y una furia contra este impresentable, pero más adelante va a vociferar sobre la necesidad de trabajo con los aliados. ¿Quiénes en particular? Con Estados Unidos y con Noruega. Estados Unidos y Noruega, justamente los responsables de la voladura del Nord Stream 1 y Nord Stream 2, según Seymour Hersh. La operación, lógicamente, fue capitaneada por Estados Unidos,
con buzos tácticos estadounidenses y demás, pero con una ayuda fundamental de la Marina noruega, en el Mar Báltico, por cierto, ¿sí? Bueno, esos aliados quiere, los aliados de la voladura de la infraestructura alemana. Dios santo, qué impresentable, por el amor de Dios, este tipo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos presentar por aquí, por hoy? Sí, esto. Algo prometido ayer. Lo vamos a presentar en mayor detalle en los próximos días, pero sencillamente quería presentar unas imágenes de la preparación en China del desfile conmemorativo de la victoria china sobre el Japón imperial en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en la guerra conocida como Segunda Guerra Sino-Japonesa, la invasión del Japón imperial sobre China, con un genocidio cometido, 10 millones de chinos muertos, nada más y nada menos, crímenes de guerra de todo tipo. En unos días nada más, el día 2 de septiembre, 2-3 de septiembre, van a conmemorar esto. Bueno, el día 2 de septiembre los chinos determinaron la derrota de los japoneses en el 45, hace exactamente 80 años. Bueno, vamos a conmemorar los 80 años del día de la victoria de los chinos, y los chinos están realizando preparativos para un desfile para el recuerdo. No solamente por la cantidad de tropas y por lo espectacular de estos desfiles. Recuerden los desfiles rusos por el Día de la Victoria, una cosa con música espectacular, ¿no? Desfiles militares populares, ¿no? Con el pueblo ahí presente, no con una demostración de fuerza nada más, sino como una fiesta popular. Pero además los chinos van a presentar su arsenal y, entre otras cosas, muchas armas nuevas, secretas, no mostradas hasta ahora, acá. Donald, Estado profundo estadounidense, acá nuestras armitas. Las van a presentar así. Queríamos unas imágenes entonces, sencillamente de los preparativos. Fernando quería ayer que presentara esto y después las imágenes de los soldados belgas marchando, pero no lo recordé hoy durante el día. Y el video ese guardado en algún lugar por ahí, el de los reclutas belgas marchando y chocando entre ellos, o el de los soldados estadounidenses en este desfile hecho por Trump, también patético. Pero atención a esto, ¿eh? Y música. Para mí impresionante estos tipos marchando, hasta tocando la música y casi como una animación de inteligencia artificial. Uno igual al otro, es una cosa espectacular, todos iguales. Pero ni un pelito, ni un hilo de pelo caído, nada. Todo iguales. Espectacular. Esto es los preparativos, esto no el desfile, esto es los preparativos nada más. El desfile lo vamos a presentar en vivo seguramente el 3 de septiembre. Uy, sin música por el copyright. En 1945, 2025, 80 años. Eso de atrás, drones, no nubes, drones. Bueno, atención a estos artilleros disparando estas salvas hasta en el momento de la carga. Incluso cada una de las cargas, todas ordenadas perfectamente, una cosa espectacular, una simetría perfecta. En el momento de la carga, hasta los brazos de los, ni idea cuántos, 50 artilleros ahí, todos iguales, atención. Ahí, tic, tic, sacado para atrás, pip, pip. Increíble, casi como hecho con robotitos, con inteligencia artificial. Espectacular. Bueno, vamos a presenciar una demostración de fuerza importante de los chinos, quienes, por cierto, sí van a realizar una demostración de fuerza frente a las agresiones estadounidenses, porque yo no recuerdo en las últimas décadas invasiones chinas a ningún país.
bases militares chinas, ninguna, la de Djibouti, la única en el mundo, frente a las 1000 estadounidenses. Sí, claro que económica y comercialmente representan una potencia, realizan avances, sí, pero sobre la base de una relación ganar-ganar, inversión china, por ende, flujo comercial chino con un país, pero a la vez construyendo puentes, carreteras, puertos, aeropuertos. Esa es la relación económica, comercial de China con el mundo, con sus socios comerciales. Por eso el éxito, porque genera una relación obviamente buena para China, no realizan beneficencia. Cuidado, los más pro-chinos pueden presentar a China como una carmelita descalza. No. Con todo derecho, motorizan la economía china, patrocinan el desarrollo chino en cooperación con el desarrollo de otros países. Y por eso el éxito de China en todo el mundo, y por eso Estados Unidos abandonó el rol de principal socio comercial del 90% de los países, con la excepción de Canadá, México y alguno más. Los estadounidenses no, entre invasiones, deuda ilegítima a través del Fondo Monetario y del Banco Mundial, presiones, revoluciones de color, golpes de Estado, etcétera. Bueno, y no los quiere nadie. Y bueno, muchachos, no los quiere nadie porque ustedes están machacando a todo el mundo con la bota en la cabeza. Los chinos no. Y acá, bueno, sí, presentan una demostración de fuerza, pero ¿por qué no? Como contrapartida al imperialismo estadounidense, como hasta acá pueden, ¿sí? Igual que los rusos. Bueno, demoledores y demoledoras sobre el final, unas imágenes un poquito más livianas después de von der Leyen y Merz, todavía acá con la comida acá después de estos muchachos. Acá las imágenes, esto de España, para nuestra querida audiencia española. Acá la famosa tomatina de este año, más de 22.000 personas llenaron las calles de Buñol, Valencia, el miércoles para la 78ª edición de la tomatina, la batalla anual del tomate que deja la ciudad inundada de rojo. A mí buenísima esta fiesta. A los tomatazos, los muchachos. Evidentemente, muy divertido, una muy linda fiesta popular. La edición de este año adoptó el lema tomaterapia, elegido como símbolo de resiliencia y el renacimiento colectivo tras el devastador ataque temporal Dana de octubre de 2024 que dejó 228 víctimas en la comunidad valenciana. Claro, la Dana, los efectos de la Dana ahí en Valencia. Así que esto de alguna manera como una suerte de catarsis de todo eso, de toda esa experiencia traumática vivida, ¿no? Y acá las chicas pisoteando el tomate y a los tomatazos. Qué divertido. Nunca participé en una de estas, debería alguna vez, ¿no? Ahí a tomatazo limpio. Ni idea por qué la historia de esto, seguramente ligado a la producción de tomates. Alguna demoledora nos ayudará por ahí con alguna información sobre la historia de por qué de las tomatinas, seguramente de origen medieval o algo por el estilo, ¿no? La bandera de Palestina ahí, muy bien también. Bien ahí. Bueno. Demoledores y demoledoras, en 25 minutos comienza Adrián Celaya, su programa en nuestro exceso de producción, según acá Carlos Paz. Interesante. Comienza el programa de Adrián Celaya en nuestro canal hermano, con retransmisión en Demoliendo Mitos de la Política, como siempre también. El título de su programa de hoy: ¿qué va a pasar con Europa? Así que más que interesante, no lo desaprovechen. En 25 minutos, él siempre comienza muy puntual. Mañana nosotros, como siempre, con Juan Antonio Aguilar. El mes próximo van a comenzar novedades importantes en el canal, así que las vamos a presentar a lo largo de los próximos días. Como anticipo, choques, esa es la palabra clave, choques, enfrentamientos, debates, ¿sí? Y hasta ahí presento, pero va a comenzar
algo muy fuerte, muy interesante. Nada más, sin más anticipos que eso, y van a participar, obviamente, los habituales miembros de Demoliendo Mitos en la Política, de DMP Geopolítica, nuestro querido grupo de analistas, nuestro querido equipo de analistas, como otras personas con otras visiones y debates. Pero hasta ahí. Una vez más, en 25 minutos, Adrián Zelaya, por favor, ayúdenos con el pulgar arriba, nos ayuda contra la censura y la desmonetización. Mañana nosotros con Juan Antonio Aguilar de nuevo por aquí. Demoledores y demoledoras, los queremos mucho. Hasta mañana, y a Beatriz Pulido y a nuestra moderadora un agradecimiento como siempre. Chau, chau.